Entonces vamos a hablar de los trastornos hidroelectrolíticos. También de importancia y en su práctica clínica van a encontrar con estos trastornos casi que a diario en una urgencia. Entonces hablamos de trastornos del sodio, hablamos de primera instancia la hiponatremia, la cual pues según el estado de volumen de líquido extracelular se pueden dividir en tres tipos. Hiponatremia hipovolémica, euvolémica o hipervolémica. ¿Cuándo se considera leve? Cuando el sodio lo tenemos en valores entre 130 y 135. En realidad, pues esto es muy cierto, los pacientes no presentan síntomas en la mayoría de las ocasiones. Ya cuando baja de 130, sí empieza a presentar malestar general, náuseas, vómitos. Y menores de 120, ya pues sodio bajo, muy bajo, para la salinidad que requiere el cerebro, para el buen funcionamiento de la membrana celular, que ustedes saben que es importantísimo en el cerebro. Ya pues manifestaciones neurológicas como desorientación, cefalea, letargia y en los casos más severos, daño cerebral permanente y paro respiratorio e inclusive la muerte. Entonces, los trastornos del sodio son de mucho cuidado, tanto la hiponatremia como la hipernatremia. Hay que saberlas manejar. Entre otras cosas, cuando usted como médico ordena tomar una muestra de electrolitos, los principales son sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio. En la UCI generalmente pedimos los 4 primeros, sodio, potasio, cloro y calcio. La toma tiene que ser en los pacientes sin el torniquete. Porque recuerden que el torniquete pues, produce trauma a nivel celular, hace lisis celular y termina sacando potasio, ¿verdad? Y te puede dar una hipercalemia sin serlo. Se toman sin el torniquete, sin la ligadura que le colocan para hacer más fácil que la vena se vea y se tome la muestra. Entonces aquí, en estos trastornos, podemos clasificarlos según la presencia o cómo está el líquido extracelular. Se consideran hipovolémicas, cuya causa puede ser gastrointestinal, las mismas pancreatitis, el uso indiscriminado de diuréticos, ¿verdad? El uso o pues la deficiencia de los mineralocorticoides, enfermedad de Addison, una nefropatía. La hipervolémica, en los casos de cirrosis hepática, un síndrome nefrótico, falla renal también. Y la euvolémica, volumen pues normal de sangre, líquido extracelular, perdón. Y pues como ven aquí, pues las causas mayoritariamente son de tipo metabólico, son de tipo hormonal. Entonces, ahí vemos pues la causa. ¿Y por qué es necesario saber esto? Para saber de qué manera vamos a hacer la reposición. Si tiene el sodio bajito, hay que darle sodio. Y tenemos diferentes soluciones para hacerlos. Me refiero a el líquido que vas a usar para mejorar ese sodio. Buscamos causas en historia clínica y exploración física, valorar ese mismo estado de volumen, si está deshidratado, si está normohidratado, si está hinchado, por ejemplo. ¿Qué pedimos? Los laboratorios o la batería de exámenes de ingreso, hemograma, BUN, creatinina, función renal, ¿verdad? Sodio, potasio, cloro. Como este es trastorno del sodio, pues entonces miramos cómo está el electro. Calculamos la osmolaridad sérica. De estos que ustedes ven aquí, más importante es ¿por qué? Porque la osmolaridad sérica, ¿cuál es el componente más abundante en la fórmula? El sodio. Entonces usted calcula la osmolaridad sérica y eso debe dar más o menos 290, 300 en el ser humano normal. Si está por fuera de esos valores, pues ahí mismo pues vamos a hacer, vamos a buscar la manera de reponer ese sodio.
¿Cuál es el tratamiento? Si no tiene sodio, vamos a dárselo. Si usted ve que que está depletado en volumen, se siente deshidratado severamente, pues vamos a darle volumen. Le vamos a dar el solvente, pero también le vamos a dar soluto. En estos casos podemos utilizar la solución salina al 0.9% que tiene 154 miliequivalentes de sodio. Si está eubolémica o hiperbolémica, pues necesitamos más soluto que otra cosa, ¿no? Entonces vamos a darle una solución que tenga alta concentración de sodio. ¿Cuál es? Solución salina al 3% o solución salina al 7%. ¿Cuál es la que más usamos aquí? Solución salina al 3%. Ya viene preparada. Ya viene preparada. Antes había que prepararla, ¿no? Ya no. Ya viene preparada. Ya viene en esa presentación. Bueno, entonces mirar en la parte de anamnesis, de antecedentes, ¿verdad? El uso de corticoides. Mirar cómo están todas estas enfermedades crónicas, cómo están los estados edematosos, la falla cardíaca, la cirrosis hepática. Si tiene problemas renales. Bueno, habíamos dicho que la solución salina normal, o sea, solución salina al 0.9% tiene 154 miliequivalentes de sodio. Y la solución salina al 3% tiene 514 miliequivalentes de sodio. La solución salina al 7%, que es el doble, entonces tendrá 1000 algo, 1112 creo que es. La que más utilizamos, al 3%. La solución salina hipertónica. ¿Qué debemos saber del paciente? Primero lo que hablamos, antecedentes clínicos, ¿verdad? Uso de medicamentos, enfermedades crónicas y cómo están siendo manejadas, el peso del paciente, ¿sí? El valor del sodio en sangre, ¿verdad? Entonces, para calcular el agua corporal total, que lo necesitamos en la fórmula general. Entonces, tenemos en cuenta esta constante cuando es en el hombre, el agua corporal total se calcula 0.6 por el peso del hombre y en la mujer por 0.5, por todo lo que ya hemos dicho. Estructuralmente, la mujer es más sencilla, tiene menos peso. Entonces, vamos a calcular el déficit de sodio. Pero tenemos que tener en cuenta que si corregimos rápidamente, producimos daño, producimos iatrogenia. Si nosotros le subimos ese sodio en un ratico a más de 12 miliequivalentes por litro, le podemos producir esta lesión, una mielólisis continua. Es como una lesión neurológica que es irreversible, es como darle muerte a esa célula posterior a la elevación del sodio. Tener en cuenta, para incrementar el sodio, que no lo debemos hacer más de 12 miliequivalentes en el primer día o más de 18 en el segundo día. Y que la velocidad de corrección debe ser de 1 a 2 miliequivalentes por litro hora. Tener en cuenta eso. Bueno, aquí algo de lo que ya explicamos, qué solución debemos utilizar en la hipovolémica, en la hipervolémica, el 3%, y aquí también el 3%. Ahí tenemos el ejemplo. Ahorita no lo voy a poner a hacer ejercicio, voy a darles esta fórmula y mañana sí vamos a hacer ejercicio, que estemos menos cansados. Mañana sí vamos a hacer ejercicio. Y voy a dejar para mañana el cálculo de dosis también, porque es bastante información la que hemos manejado hoy. Entonces, ¿qué debemos saber del paciente? Uno, si es hombre o mujer. Por lo que veo aquí, porque tiene 36 de agua corporal total y el peso es 60, 60 por 0.6 da 36. Asumo que es hombre, aunque no lo da el ejercicio. Entonces, macho, es hombre. Edad, cuánto pesa, cuánto de sodio se le midió, la solución salina que vamos a usar generalmente para estas hiponatremias severas, porque esto es una hiponatremia severa, utilizamos solución salina hipertónica al 3% y a esta velocidad.
Entonces el ejercicio dice, paciente, vamos a colocarle ahí, masculino de 55 años, 60 kilos de peso con diagnóstico de hiponatremia grave. Llegó convulsionando, le midieron el sodio en 110 miliequivalentes por litro. Entonces, de hecho, pues con esta hiponatremia en este nivel ya una solución hipertónica para corregir la hiponatremia. Entonces, ¿cuánto de líquido tenemos que pasarle o infundirle por hora para aumentar el sodio a una rata de 2 miliequivalentes por litro por hora? O sea, a esta velocidad. Entonces, vamos a calcular ese cambio, ese aumento del sodio. ¿Cómo lo calculamos? El número de miliequivalentes que tiene una bolsa de solución salina al 3%, que es 514. Recuerden que vamos a utilizar solución salina hipertónica al 3%. La cantidad de miliequivalentes que tiene es 514. Menos el sodio medido en el paciente, 110. Entre el agua corporal total más el litro de solución que vamos a utilizar. Esta es una constante. Es la única constante que hay en esta fórmula. Y el agua corporal total, ¿cómo la calculo? Bueno, ya sé que es un hombre. Serían 60 kilos de peso por 0.6, que es la constante en el hombre, ¿cierto? Entonces, 60 por 0.6 te da 36. Resto esto menos esto y sumo 36 más 1 te da 37. Entonces, 514 menos 110, ¿cuánto da? ¿Quién me dice ahí? 404. 414, ¿verdad? 404. 4. Entre 37, ¿cuánto te da? 10.9, como dice ahí. Entonces, este es el cambio de sodio. Esto es lo que vas a aumentar de sodio en ese primer día. 10.9. ¿Qué hacemos aquí? Una regla de 3 simples. Bueno, aquí esta parte te explica todo lo que significa esto. ¿Qué hacemos aquí? Una regla de 3 simples. Si para este litro, que son 1000 cc, porque un litro vale 1000 cc, ¿cierto? Voy a subirle 10.9 miliequivalentes por litro. ¿A cuántos cc hora voy a pasarle la infusión si tengo una velocidad de 2 miliequivalentes por litro? Hacemos una regla de 3 simples. 1000 por 2 da 2000. Entre, bueno, esto es lo que queremos saber, esta es la X, ¿cierto? Entre 10.9. Entonces, 2000 entre 10.9 te da 183.4 cc hora. Entonces, la respuesta es solución salina. Esa es la orden que vas a dar. Solución salina al 3%, pasar en bomba de infusión continua a 183.4 cc hora. Esa es la orden que vas a dar. Seguido, una comita ahí, a esa orden le vas a decir al enfermero jefe o enfermera jefe, control de electrolitos séricos en 4 horas. O sea, vamos pasando esa infusión y a las 4 horas de estársela pasando le hacemos un control. Bueno, en realidad la teoría dice de 4 a 6 horas. Yo le pongo 4 horas porque este es un caso severo. A las 4 horas le mides el sodio, potasio y el cloro. A ver si se subió algo este sodio que está en 110. Si subió a 114, 115, bueno, está reponiendo. ¿Y qué pasa allí? Cuando se subió a 114, 115, hace nuevamente la fórmula, recalculas para bajarle el goteo. ¿Ok? ¿Entendido? Preguntas hasta aquí. Esto sí quiero que lo entiendan bien porque esto se presenta muy constantemente en los trastornos del sodio. Entonces, para que nunca se les olvide la fórmula. Hay varias formas de hacer la reposición. Esta que yo estoy haciendo aquí es una reposición que tomé de la AJA, que la toma esta, ¿cómo que se llama esta? ¿Cómo que se llama este centro de estudios? Salamandra. Salamandra utiliza esta técnica. Si tienen alguna pregunta aquí, Sí, me doctor, dicen. ahí en el denominador que es el agua corporal total, siempre es 1 litro. Sí, esto es una constante. Ok, Esto listo, es una gracias. constante.
Y la presentación sí viene de 1000 cc. Ok, esto es una constante. Y ya ustedes saben que esto sale de la solución que vas a utilizar, esto sale del sodio que se mide, esto sale del peso corporal total por 0.6. Te da el agua corporal total. En el caso del hombre, en el caso de la mujer es por 0.5. Vamos a poner un ejercicio, porque quiero que esto quede. Yo dije que iba a ponerlos mañana, pero vamos a poner un solo ejercicio. Y ustedes lo hacen allá. Les pongo el ejemplo. Paciente femenina de 45 años. Vayan tomando datos. Paciente femenina, es mujer, de 45 años con 45 kilos de peso. Esa paciente es renal crónica. Se dejó de hacer las diálisis durante 2 semanas y llegó convulsionando y vomitando. Le midieron el sodio y el sodio está en 115. Entonces, si utilizamos una solución salina hipertónica para corregir la hiponatremia, ¿cuánto de líquido hay que infundirle si se lo pasas a una velocidad de 2000 equivalentes por litro hora? Datos: mujer, 45 kilos de peso, 115.000 equivalentes, solución salina 3% y una velocidad de infusión de 2000 equivalentes por litro hora. ¿A cómo le vas a iniciar esa infusión? Pues 5 minuticos ahí para hacer el ejercicio y me dice. El primero que me diga se gana. Le va a poner 3 punticos. Voy a hacerlo para que yo también. ¿Cuánto dije que pesó? 45, ¿no? Sí, pesa 45. Creo que da 16.97. 16.97. Mira para ver si no te equivocaste en alguna coma. Revisa. ¿Cuántos años tiene la paciente? Que es que no escuché bien, disculpe. Ponle 45 años. Revisa bien. Doctor, ¿me recuerda cómo es que se calcula el agua corporal total? Por favor. El peso corporal de la paciente por 0.5. Tú me dijiste fue el resultado de lo que debes elevar el sodio, el cambio de sodio. ¿A cuánto lo vas a elevar? Te dio 16.97. Está bien. Ese valor está bien. Redondealo a 17. Ponle 17. Y ahora lo que vas a hacer es el cálculo de a cuánto es ese hora. Fíjate que no da más de 18, o sea que esta conversión la vamos a hacer en 48 horas. Ese cambio lo vamos a hacer en 48 horas. Cumplimos la regla, no te da más de 18. Entonces, calcula ahora a qué goteo.
Sería 117.6 cc hora. Vamos a confirmar. Lo estoy haciendo acá. Así es, muy bien. 117.6. Redondearlo a 118. 118 cc. Ese Ok. redondeo no afecta. ¿Viste? ¿Quién me contestó? Tengo 3 puntos aquí. Dana. Dana. Muy bien, Dana. Entró con todo. 3 punticos aquí, Dana. Bueno, entonces, el ejercicio. Aquí va el 514, ahí igualitico, menos, aquí que va, 115. ¿Verdad? Ese es el sodio medido en la paciente. Aquí que va el agua corporal total, o sea, multiplicamos 45 por 0.5, eso te da 22.5. Le sumas 1, te da 23.5. La resta entre el 514 y el 115 te da 399. Eso lo divides entre el valor que te dio aquí, que es 23.5, eso te da 16.9, o sea, lo redondeamos a 17. Aquí, si para 1000 tú debes subir 17, ¿a cuántos S hora si utilizas una velocidad de 2000 equivalentes por litro? Multiplicas 1000 por 2 te da 2000, entre 17 te da 118 cc hora. ¿Cómo es la orden, Dan? ¿Cómo es la orden que le vas a dar? Solución Pasar salina. Solución salina al al 3%. 3%. Pasar. 1000, pasar Eso. a 183.4 cc hora. Y el resto del orden, 118. Perdón. correcto. ¿Y el resto de la orden qué debe decir? Por favor, tomar sodio, potasio, cloro en ¿cuántas horas? 4. En 4 horas. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí? Mañana volvemos y hacemos un par de ejercicios más para que quede fijo ahí en el disco duro. Es sencillo. Entonces, fíjate que aquí no nos da más de 18, entonces esto lo debemos pasar en ese tiempo de hasta 48 horas. Vamos con el trastorno de hipernatremia. Sodio en mayor de 145. Usualmente por pérdida de agua, más que ganancia de sodio. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? También cuando digamos que los niveles están de 150 a 160 miliequivalentes de concentraciones séricas, es donde se presentan las manifestaciones. El paciente presenta sed, oliguria o poliuria, cambios del estado de alerta, convulsiones también, y signos físicos de depresión de volumen. Aquí tenemos las causas también parecidas a la hipo. La hipovolemia por enfermedades de tipo gastrointestinal, obstructiva, el uso indiscriminado de diuréticos, una agudización de enfermedad renal crónica, un coma hiperosmolar, cetóxico. En la hipervolémica puede ser por iatrogenia, le pasaste demasiado sodio. Por eso es que yo les digo, hay que tener cuidado al pasar el sodio y hacer estos cálculos, ¿ya? Porque si te vas del otro lado, también produces daño. Trastornos como el hiperaldosteronismo. En las eubolémicas, pues también de tipo metabólico y hormonal. Y fíjense que aquí también la ventilación mecánica te puede producir un trastorno del sodio. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Historia clínica, antecedentes, anamnesis. Medimos la osmolaridad sérica, ¿verdad? Causas como causas hipertónicas por solución salina hipertónica, ya como lo acabamos de decir. Pérdida pura de agua en la diabetes insípida. Y por baja ingesta de líquidos hipotónicos, uso indiscriminado de diuréticos. Tratamiento. Bueno, aquí no hay como es fórmula, pero sí hay que estar pendiente del paciente, hay que hacerle los controles cada 4 a 6 horas también. Miramos qué es lo que le está ocurriendo al paciente, por qué el sodio se aumentó. Si la causa es iatrogénica, es decir, si le estamos pasando más sodio de lo normal, entonces suspendamos el sodio. ¿Ya?
¿Qué debemos usar? Si tiene mucho sodio, pues hay que sacarse. ¿Cómo hacemos? Con estimulación renal. ¿Ya? Si el paciente tolera la vía oral, pues líquido, abundante, los que tolere. Si no está con vómitos, obviamente. Si no está encefalopático, ¿verdad? Uso de líquidos endovenosos que no contengan sodio. Por ejemplo, ¿cuáles son? Soluciones glucosadas. La destrosita al 5%. ¿Qué dosis? Un paciente pues le puede administrar en la primera hora 1000 a 2000 cc para estimular el riñón, para que orine, saque ese sodio. Y después continuar con una dosis de 100 a 500 cc hora de suero glucosado. Suero glucosado tipo destroza al 5%, porque si es diabético, pues tenemos la opción de utilizar una solución salina hipotónica. ¿Cuál es esa? Solución salina media. ¿Cuál es? La solución salina a 0.45%. O sea, no al 0.9, no, al 0.45, a la mitad de la concentración, por aquello de que el soluto se va de donde está de mayor concentración a menor concentración y lo barre. Le puedes poner solución salina, pero solución salina media. ¿Ok? También en la misma dosis, 1000 a 2000 cc la primera hora y después de 100 a 500 cc hora por el resto del día y le vas haciendo los controles. ¿Qué droga puedes usar para estimulación renal? Los diuréticos, la furosemida. ¿Ya? Y lo mismo, a este paciente tienes que hacerles controles cada 4 a 6 horas, vigilar cómo está el tema neurológico, ¿verdad? Prevenir el daño cerebral, el edema cerebral secundario y llevarlo a los valores normales. Ok, preguntas hasta aquí. Entonces aquí no hay fórmula, aquí recomendaciones, el uso de diuréticos y el uso de líquidos endovenosos para la estimulación renal. Y si el paciente los tolera, líquidos orales. ¿Preguntas aquí? No. Muy bien. Trastornos del potasio. Entonces aquí la podemos considerar de leve, moderada, severa. Vamos a hacer la clasificación y también así ir al tratamiento. Cuando tenemos el potasio menor de 3.5. ¿Y cuál es el límite superior del potasio? 4.5. Lo normal es que esté entre 3.5 y 4.5. ¿Cuáles son las causas? Ingesta disminuida, el uso de beta 2 que te sacan el potasio, trastornos o defectos en los canales iónicos, musculares, debilidad muscular, elevación del pH extracelular que produce una alcalosis respiratoria o metabólica, la hipotermia, la intoxicación por bario, etc. Otras causas también están las gastrointestinales, pero más pierde uno potasio por los vómitos que por la diarrea. Fíjense pues que a nivel de las glándulas pues hay más la producción de potasio para ya la producción de la saliva como tal, ¿verdad? Que va desde allí, desde ese nivel, pues ya haciendo algo de digestión por la membrana, perdón, por la enzima tialina, es la que va haciendo digestión ahí en la boca, cuando vamos masticando los alimentos. Desde ahí se inicia la digestión. Por pérdidas urinarias, por el uso indiscriminado de diuréticos, también por diálisis también se puede perder el potasio, por trastornos como la hipomalnasemia, el uso de antibióticos como la anfotericina B también te produce hipocalemia, trastornos como la fibrosis quística producido por el gen de la fibrosis quística que se mete con todo lo que tiene que ver con la parte glandular. ¿Ya? El uso de las diálisis, las plasmaféresis, que es como una diálisis, pero aquí no te retiran todos los elementos formes de la sangre. Aquí pues te retiran es toda la parte tóxica, ¿no? El bicarbonato, todo eso, perdón, el CO2 y toda esa parte tóxica de la sangre que no puede eliminar el riñón.
Y en la plasmaféresis, que es como una diálisis también, por ahí pasa la sangre, pero retira elementos tóxicos y moleculares que te estén causando daño, que estén causando una enfermedad autoinmune, por ejemplo. Manifestaciones clínicas. Arritmias cardíacas, encontramos un EKG con depresión del ST, disminución de la amplitud de la onda T, alteraciones renales, aumento de amonio, aumento de la realización de bicarbonato, intolerancia a la glucosa, con la reducción de la secreción de insulina. Tratamiento. No tiene potasio, pues dáselo. Entonces, el tratamiento aquí va a depender de los niveles de potasio que midamos en el paciente. Usted le mide el potasio al paciente. Ya dijimos que sin liga, sin torniquete, ¿verdad? ¿Por qué? Porque produce la lisis celular y aumenta el valor del potasio, siendo que no es así. Eso en el caso de la hipercalemia, ¿no? Le hacemos la reposición. ¿Y cómo la vamos a calcular? Si el potasio yo lo tengo entre 3.5 y 3, estoy hablando de una hipocalemia leve. ¿Qué podemos hacer ahí? Vamos a reponer ese potasio en una dosis de 1 miliequivalente por kilo de peso. Es decir, que si el paciente pesa 60 kilos, ¿verdad? 1 por 60 da 60 miliequivalentes. ¿Qué hacemos allí? Bueno, en este caso de hipocalemia leve, podemos utilizar vía periférica. Porque recuerden que el potasio puede producir inflamación e irritación de los vasos sanguíneos, de las venas. Puede producir flebitis y después de la flebitis viene la infección y de ahí para adelante. Y el paciente no lo tolera. Ya el paciente con 2 ampollas que le pongas, hay algunos que lo toleran bien, hay otros que no. ¿Ya? Entonces, la ampolla viene de 20 miliequivalentes en 10 cc de solución. En este caso, del paciente que pesa 60 kilos, le voy a pasar 60, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Como los pacientes toleran hasta 2 ampollas por vía periférica, le pongo esas 2 ampollas en 500 cc de solución salina o de destroza, en lo que se lo quieras poner. Y el resto que me falta, los otros 20, se lo doy tomadito. ¿Verdad? Se lo doy tomadito. Porque hay potasio oral. Potasio en solución oral. Cada cc contiene 1 miliequivalente. Entonces le vas a dar 20 cc. Ahí completa los 60. 40 endovenoso y 20 tomados. 60 miliequivalentes. ¿Y qué vas a hacer? A las 4 a 6 horas le pides el control para ver si lograste reponer el potasio que le hace falta. ¿Entendido ahí? En una hipocalemia moderada, es decir, le mediste el potasio y lo tiene entre 2.9 y 2.5. Es una hipocalemia moderada, está en riesgo de hacer una arritmia cardíaca. Ustedes saben que los trastornos de potasio afectan más al corazón y los trastornos de sodio afectan más el cerebro. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo, vas a calcular. Pero esta vez, como es moderada, se la vas a calcular a 1.5. Si la quieres calcular a 1, también se vale. Es una hipocalemia moderada. Yo se la voy a calcular a 1.5. El mismo paciente, 60 kilos. 60 por 1.5, ¿cuánto da? 1 más la mitad. 90 miliequivalentes. La ampolla viene de 20, o sea que le tienes que poner 4 ampollas y media. ¿Por qué? Porque 4 ampollas de 20 te da 80 y media, que son 10, te da los 90. Pero esta vez no se lo puedes poner por vía periférica porque ya es bastante. Son muchas ampollas. Te toca poner vía central. Ya hablaremos de vía central en su momento. Y creo que alcancemos a hacer la práctica también.
Entonces le pones la vía central y esos 90 miliequivalentes, es decir, esas 4 ampollas y media las pones en 500 cc de destroza o 250 de destroza o solución salina. ¿Ya? La recomendación, porque tú puedes usar la cantidad de solución que tú quieras. Lo importante es el soluto. ¿Qué recomiendan? Que sea en 250 cc. Entonces serían 4 ampollas y media de potasio más 250 cc de solución salina, pasárselas al paciente en bomba de infusión por la vía central en unas 4 a 6 horas. En esas 4 a 6 horas, ¿tú qué haces? Cuando ya le pasaste esa infusión, mides cómo está el potasio. Si en realidad, pues, se lo pudiste reponer. En la severa, cuando el potasio es menor de 2.5, aquí se lo vas a calcular a 2 miliequivalentes por peso de paciente. Es decir, si el mismo paciente que pesa 60 kilos, lo multiplico por 2, son 120 miliequivalentes. ¿Cuántas ampollas le vas a pasar? Si la ampolla viene de 20. 6 ampollas, correcto. Entonces sería 6 ampollas más 250 cc de suero fisiológico por vía central y en bomba de infusión para 6 horas. La moderada y severa es por vía central. No se compliquen, tiene que ser por vía central. Bueno, preguntas hasta aquí, porque ahora vamos para la hipercalemia. Preguntas hasta aquí. Entonces, la leve, a 1 miliequivalente por peso. La moderada, potasio entre 3 y 2.5, a 1.5 miliequivalentes por kilo de peso. Y la severa, que es menos de 2.5 en potasio, su valor, que la calculamos a 2 miliequivalentes por kilo de peso. Hipercalemia. Entonces, hay una liberación de potasio aumentado, ¿verdad? Acuérdense de lo que les dije, del trauma, de la lisis celular. Ahí está, un problema mecánico, una causa principal, trauma durante una punción. Aquel paciente politraumatizado que ustedes le hacen una medición de potasio, lo tiene elevado, tiene potasio elevado. ¿Por qué? Por la lisis celular que produce el trauma. En caso de acidosis metabólica también, deficiencia de insulina. Recuerden que la insulina coge el potasio y lo mete a la célula. Por eso es que el paciente diabético pues, puede presentar trastornos de potasio y arritmias. Aumento del catabolismo celular, lo que hemos hablado. Lisis tumoral. El ejercicio intenso y el bloqueo beta-adrenérgico. Entonces, otras causas, pues el uso de succinilcolina, el uso de digitálico, la insuficiencia renal, problemas renales, problemas de reabsorción. Acuérdense de los túbulos que hablamos. Túbulo distal, asa de Henle y proximal. Y después vienen los tubos colectores. Todo eso tiene mecanismos de reabsorción. Y el potasio es un elemento que se reabsorbe bastante en estos túbulos. Cada uno es específico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Debilidad muscular, alteraciones en el EKG. ¿Qué ve uno en el EKG? La tepicura y un QT corto. ¿Ok? ¿Qué pasa con esas tepicuras? Si sigue con esa hipercalemia, el paciente puede hacer una arritmia tipo taquicardia ventricular. Y la taquicardia ventricular con pulso, pues hay que revertirla tratando la causa de hipercalemia y revertirla de modo agudo usando antiarrítmicos tipo amiodarona. Beta bloqueantes, por ejemplo, también se puede. Si es una taquicardia ventricular con pulso estable, si es una taquicardia ventricular con pulso inestable, al paciente hay que cardiovertirlo y tener listo el tubo y el laringo ahí por si acaso. Hipercalemia, tratamiento. Entonces aquí no hay fórmula. Una fórmula así, pues como la de la hiponatremia, no. Hay que tener en cuenta ciertas condiciones. Si tiene muy elevado el potasio, tiene potasio de más y no lo necesita, debemos sacarlo. Entonces, ¿cómo manejamos la hipercalemia? También la consideramos leve, moderada y severa.
La leve, que el potasio esté entre 4.5 y 5. ¿Qué hacemos allí? Manejamos con líquidos endovenosos y furosemida. Poner los líquidos endovenosos tipo destroza o solución salina, si le quieres poner solución salina. La primera hora le pones 1000 cc o 2000 cc y ya en las siguientes horas en bomba de infusión se lo pone de 100 a 500 cc para que estimules el riñón. Le das o le pones furosemida, le pones diurético. Y le puedes dar calcio oral. Es en la hipercalemia leve. En la moderada, si el potasio está entre 5.5 y 6.5. La anterior era entre 4.5 y 5.5. Ahora es 5.5 y 6.5. Esa es moderada. ¿Qué vas a hacer? Lo que hiciste en el estadio 1, en la Fórmula 1. Líquidos, diuréticos, calcio oral. Pero en este caso puedes ponerle calcio endovenoso y beta 2 para el uso de salbutamol. ¿Ya? El uso de salbutamol, manejar el salbutamol como una crisis respiratoria, una crisis asmática. 3, 4 pus cada 20 minutos por 1 hora, después 3 pus cada hora por 3 horas y después 3 pus cada 4 horas. ¿Ok? Y en la hipercalemia severa, es decir, si tienes un potasio mayor de 6.5, ojo, porque ese tipo de hipercalemia te puede dar una taquicardia ventricular. Ya sabemos las consecuencias de esas taquicardias ventriculares que no controlamos con pulso. Usamos el esquema 1, el esquema 2, más insulina con glucosa, es decir, la solución polarizante, la cual puedes preparar de dos maneras. Uno, utilizar 10 unidades de insulina cristalina más 500 cc de destrozas 10% y lo pasas en 1 hora. El otro esquema, los mismos 10 unidades de insulina, pero le vas a pasar 50 mililitros de destrozas 10%. Se lo vas a pasar en 30 minutos. Ese me gusta más, es más rápido. ¿Ok? Entonces vas a utilizar el esquema 1 y 2, es decir, líquidos endovenosos para estimulación de riñón, diuréticos, calcio endovenoso. La ampollita de calcio viene de 10 miliequivalentes, le puedes poner una ampollita cada 8 horas. El beta 2, el salbutamol y la solución polarizante. Con eso se baja el potasio porque se baja. Y en el último de los casos, dializar al paciente. Bueno, entonces vamos con la hipercalcemia. Doctor, un momentico antes de que pase. ¿Me recuerda cómo se usa el salbutamol en estos casos? El salbutamol puedes usarlo 3 a 4 puffs cada 20 minutos por 1 hora, después 4 puffs cada hora por 3 horas y después 4 puffs cada 4 a 6 horas. Manejarlo como una crisis respiratoria. Y en general, la mayoría de los inhaladores se usan así para las crisis respiratorias. Una crisis asmática, por ejemplo. ¿Ok? Listo, gracias. Bueno, cómo no. Hipercalcemia, calcio sérico mayor a 10.2. ¿Cómo se manifiesta? Gastrointestinalmente. Náusea, vómitos, constipación, dolor abdominal. A nivel del cerebro, con dificultad para concentrarse, letargia y debilidad muscular. Aquí algunas causas, ¿verdad? Generalmente cuando ustedes vean trastornos en potasio, llámese hiper o hipocalcemia, busquen malignidad. Trastorno en la glándula paratiroides, una tirotoxicosis, el uso indiscriminado de vitamina D, diuréticos, vitamina A, litio, paciente que se encuentra inmovilizado también.
En el caso de la nutrición parenteral total, ¿verdad? Sí, colocaron mucho calcio en esa nutrición. ¿Cómo se ve el electro? QT corto. ¿Y qué pedimos? Calcio ionizado, albúmina, fosfato, cómo está la hormona paratiroides, ¿verdad? Vitamina D. Tratamiento, lo que siempre buscamos los médicos, ¿qué lo causó? No hay fórmula para esto tampoco. Entonces, ¿cómo corregimos esa hipercalcemia? Reanimación hídrica para estimular el riñón y que lo saque. Lo que les he venido diciendo, de 200 a 500 cc. El uso de diuréticos, el uso de bifosfonato. Y si la causa, pues, es un hiperparatiroidismo, pues, la cirugía, ¿no? Hipocalcemia, calcio menor de 8.5. Manifestaciones clínicas, la mayoría son asintomáticos, pero se puede presentar una reactividad neuromuscular incrementada que se da a través de dos signos, el de Chostek, que es un espasmo facial al percutir el nervio facial, y el de Trousseau, que es un espasmo carpal posterior a oclusión arterial con baumanómetro. Tengo la figura, no la tengo. Vamos a buscar esos dos signos, Chostek y Trousseau. Diagnóstico, bueno, tenemos allí a nivel de electro, ¿cierto? Un alargamiento del segmento QT. Medimos cómo está el calcio, cómo está el magnesio, los mismos exámenes que pedimos en la hiper. Mirar en la anamnesis si está post, si se hicieron la tiroidectomía. Tratamiento, si no lo tiene, pues dáselo. Infusiones de calcio. Recuerden que les mencioné que había una ampollita de gluconato de calcio. Le podemos hacer una infusión de más o menos unos 5 ampollas, ¿sí? Son 50 mililitros más 450 cc de estroza o de solución salina, se la podemos pasar a 10 cc hora. Lo mismo, tenemos que hacerle control a las 6 horas, estarle pasando esta infusión. Si tiene una hipomagnesemia, también tratarlo. Si toma diuréticos, suspender. Hipermagnesemia, trastorno raro. Síntomas principales, letargia, confusión, arritmias, debilidad muscular. Dice ahí, pues en pacientes embarazadas tratadas con infusión de magnesio, pues ustedes saben que pues para el tema de la preeclampsia y la eclampsia, pues se maneja con sulfato de magnesio. Pues. También mirar a qué dosis la estamos pasando, cuánto de dosis la estamos pasando y no propiciamos esta iatrogenia. Bueno, a las personas que les gusta tomar mucho hidróxido de magnesio, por ejemplo, ingesta aumentada, disminución de la excreción renal por algún tema, algún problema renal. Tratamiento con antiácidos, lo acabo de mencionar, y laxantes. Entonces, tratamos la causa, suspendemos la ingesta y también, como el magnesio está aumentado, pues tratamos de que salga del organismo. ¿Cómo lo hacemos? Con los líquidos endovenosos, ¿verdad? De 100 a 500 cc hora y el uso de diuréticos tipo furosemida. Hipomagnesemia, magnesio menor de 1.5, generalmente esto se encuentra en pacientes ancianos hospitalizados, en pacientes alcohólicos, pacientes de la calle, habitantes de calle. Aquí, pues, diagnósticos diferenciales que hay que tenerlos en cuenta. ¿Y cuál es el diagnóstico? Laboratorios. El EKG también puede mostrar intervalos PR y QT prolongados. Tratamiento. Si no lo tienes, dáselo. Suplementos orales y pueden utilizar una infusión de sulfato de magnesio a la dosis que la utilizan en las mujeres preclánticas, ¿verdad? Y también van haciendo control del magnesio. ¿Preguntas hasta ahí? Y yo creo que ya está bueno. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, por ahí ustedes me pasan, yo creo que por ahí están en los correos, ¿no? Para pasarles esta información. Creo que por ahí los tienen ustedes allí en el grupo, ahí lo miraré, entonces les pasaré la información. ¿Preguntas hasta allí, chicos y chicas?
Yo ninguna. Bueno, muy bien, entonces vamos a dejar hasta aquí. Doctor, mañana ¿a qué hora sería